Ok, bueno, muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a este segundo día del ciclo de conferencia en línea del tema materiales alternativos y vivienda rural. El día de hoy tendremos dos conferencias magistrales expuestas por dos expertos de talla mundial, quienes nos hablarán al respecto de la temática central de este evento. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra al doctor José Adán Espina Mújica para que presente a nuestro invitado, el doctor Luis Fernando Guerrero. Bienvenido, Luis Fernando. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Perdón, no sé si se está escuchando adecuadamente. Sí, se escucha. Perfecto. Ok. Me voy a permitir leer parte del currículum del doctor Luis Fernando Guerrero Vaca, a quien tengo el gusto de conocer desde hace un buen tiempo. Es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. También es maestro en restauración arquitectónica por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Churubusco, y doctor en diseño con especialidad en conservación y restauración del patrimonio construido, egresado de la Metropolitana Azcapotzalco. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT con nivel 2. Ha realizado investigaciones referentes a la tipología arquitectónica, teoría de conservación del patrimonio, sistemas constructivos tradicionales y edificación sostenible con tierra, habiendo escrito más de 220 artículos y capítulos en publicaciones mexicanas y extranjeras. Ha impartido más de 300 conferencias, cursos y talleres sobre estas temáticas en instituciones académicas de todo el mundo, como en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Italia, Mali, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay. De 1987 a la fecha ha sido profesor investigador de la Autónoma Metropolitana. Actualmente es jefe del área de investigación y coordinador del cuerpo académico, conservación y reutilización del patrimonio edificado. También ha sido profesor invitado en los posgrados de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la UNAM, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Cuernavaca, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Colima, también en nuestra universidad, aquí en Tampico, la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia y la Universidad de Cuenca, Ecuador. Asesor de proyectos de la Coordinación Nacional de Arqueología y de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, ambas dependientes del INAH. Además, es consultor internacional para el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, miembro de la Red Iberoamericana Proterra y de la Cátedra UNESCO de Arquitectura, Tierras y Culturas. Démosle la bienvenida a uno de los expertos que tengo el privilegio de conocer desde hace varios años en lo que respecta a la arquitectura de tierra y de conservación. Muy buenos días. Buenos días. Pues, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Perdón, una interrupción rápida, don Luis Fernando. Sí, nada más me vuelves a poner compartido tu escritorio o tu presentación, porque no la veo ya. Sí, la puedes compartir otra vez. Se debería ver. Ahorita. Ok, ya la tengo. Gracias. Perfecto. Bueno, buenos días de nuevo. Agradezco mucho la invitación a participar en este foro. Es muy alentador ver que hay una preocupación por estos temas que se vinculan con la vivienda rural, y da mucho gusto que se sigan haciendo cosas a este respecto, porque sabemos que en México y en muchos países del mundo se tiene un déficit de atención en estos temas de la vivienda rural. Estamos muy preocupados por la urbanización del planeta, pero ahora con el tema de la pandemia hay algunos movimientos que están viendo a la vida rural como una alternativa, y esperemos que cambien las cosas favorablemente en este sentido.
Lo que sí me resulta un poco extraño es hablar de la construcción con tierra como un material alternativo. O sea, alternativo suena como algo distinto, diferente, algo que no existía, y la realidad, y es el centro de esta presentación, es que cuando hablamos de arquitectura de tierra, hablamos de un pasado de muchos milenios. Se trata de un material, de una serie de sistemas constructivos que han sido probados, ha sido probada su eficacia por miles de años. La imagen que estamos viendo ahorita es del sitio de Caral, en Perú, que ha sido fechado para el año 2500 y tantos antes de Cristo. Es un lugar sorprendente por el nivel de integridad que conserva, y como vamos a ver en algunas imágenes ya casi al final de la presentación, tiene elementos de origen vegetal que siguen todavía presentes como parte de las estructuras. Entonces, esta arquitectura de tierra, a diferencia de lo que pasa con otros materiales de los que disponemos en la actualidad, los materiales que llamamos ahora convencionales, realmente tiene una garantía probada y es un material sostenible justamente porque permanece vigente, es un material que sigue vigente. Y además no es solo algo del pasado, en la actualidad, aunque los datos van cambiando día con día, pero se habla que seguramente la mitad de la población del mundo vive en casas de tierra, de diferentes tamaños, aisladas en conjunto, algunas rurales, otras urbanas, algunas de una sola planta, otras de varios pisos, como el caso de la imagen del lado derecho de Yemen, que tiene estructuras de ocho niveles, en Alemania edificios de 5 pisos. Entonces tenemos una evidencia de que no es algo solamente del pasado, no es algo que haya sido una tradición perdida, sino que sigue siendo vigente. El problema es que en la actualidad se han olvidado algunos de sus datos fundamentales. Hay que recordar que parte del éxito de esta arquitectura de tierra y de la visión sostenible de ella tiene que ver con que la materia prima en la cual se basa está disponible en casi cualquier lugar. O sea, la tierra la tenemos en muchas regiones, hay diferentes tipos de tierras con diferentes características, pero las culturas constructivas de cada lugar del mundo siempre han sabido aprovechar con diferentes combinaciones a este material. Entonces, al ser un componente disponible en muchos contextos geográficos, se evita el impacto por su transporte. Está disponible y al alcance de la gente. Un segundo aspecto que nos interesa también desde la perspectiva de la sostenibilidad tiene que ver con su lugar de extracción. La tierra que es útil para construir no debería tener materia orgánica. Entonces, de entrada, cuando se trabaja con estos componentes constructivos, la capa externa de la tierra se hace a un lado, como se ve en la imagen, en la foto del lado derecho, creo que sí se ve mi puntero. Ahí se amontona la tierra, que es material orgánico, se escoge la capa inferior o las capas inferiores para extraer el material disponible, y ya una vez que se deja de hacer esta producción, se vuelve a colocar la capa orgánica, y entonces la tierra no se ve afectada en cuanto a su composición y su desarrollo. No hay una afectación al contexto en su aplicación, a diferencia de lo que pasa con otros materiales. La otra cuestión que nos interesa mucho es la facilidad que tiene como en medio de transformación de la naturaleza. O sea, muchos de los materiales de los que disponemos ahora tienen una larga cadena de pasos y procesos con muchas derivaciones. En cambio, la tierra como material constructivo es muy fácil de preparar. Una vez que se extrae, se combina de la manera adecuada dependiendo del sistema que se vaya a emplear. Y después simplemente es cuestión de batirla y dejarla reposar. Entonces son procesos muy sencillos que llevan relativamente poco tiempo, aunque se ha visto que, por ejemplo, para algunos componentes, como el caso del adobe o para los aplanados de tierra, conviene que la mezcla se deje reposar. Hay lugares donde lo dejan incluso por meses para que tenga una reacción química adecuada.
un sentido parecido, también la construcción con tierra es muy fácil de emplear en la edificación. Cualquier persona puede aprender o lo hacen en la práctica, en la construcción y también en la reparación. O sea, una vez que los edificios se deterioran o tienen alguna falla estructural, algún problema debido a cambios externos, son también muy fácilmente reparables con los mismos componentes. O sea, solamente se está recuperando lo existente para volver a hacer adobes, volverlos a pegar, colocar en su lugar, o en el caso del bajareque, hacer parches con la misma tierra. En la técnica del tapial también se utilizan esferas compactadas del material, y entonces es muy sencilla la reparación de estos edificios. Y por otra parte, la evidencia histórica nos ha demostrado que son estructuras que requieren de poco mantenimiento. O sea, estamos viendo aquí imágenes de murallas en el sur de España, que no solamente han durado, sino que han servido como elementos de guerra. O sea, han sido bombardeados, han sido golpeados, y con todo y eso, muchos de ellos tienen más de 1000 años y están en pie sin ningún tipo de mantenimiento. En algún momento de la historia se les colocó una especie de pintura a la cal para cambiar su aspecto, para que parecieran de piedra e intimidar a los invasores, pero pues siguen en pie, siguen estables, y son estructuras monumentales. Nos interesa también la cuestión social de la construcción con tierra. Los sistemas, los materiales constructivos que se desarrollan con estos conjuntos se sustentan en el uso de una tecnología básica, una tecnología elemental, en la cual lo importante es el papel de la gente, o sea, la manera en que las personas se agrupan y trabajan en conjunto para poder tener sistemas constructivos estables. Y además, en este proceso de construcción y de mantenimiento de los edificios, también se reaprende las técnicas. Es una forma de darle continuidad a las tradiciones constructivas, a diferencia de lo que pasa con el uso de la tierra en otros países, como pasa en Estados Unidos o países de tecnologías más desarrolladas, en las cuales la mano de obra es muy cara, y entonces se ha optado por sí seguir construyendo con tierra, pero a un altísimo costo ambiental, tecnológico y económico. Si utilizan tierra, la mezclan con cemento y hacen esto que estamos viendo aquí, que es tierra vertida, para la cual se requiere maquinaria para las mezclas, para el bombeo, para el acomodo, y la mano de obra pues, se reduce a 4 o 5 personas. Entonces, es lógico en ese contexto, pero en nuestros países, afortunadamente, tenemos opción para dar trabajo a muchas comunidades, y esto sería muy, muy beneficioso. En continuación con esta idea, el trabajo colectivo que se fomenta, que se propicia con el uso de la tierra, también eleva la calidad de las relaciones sociales en las comunidades. Vemos aquí una construcción en Burkina Faso, en África, en la cual las personas de la comunidad se reúnen para hacer la casa de una familia que se acaban de casar. Entonces, de regalo de bodas, el pueblo le regala su casa. Está hecha con adobe, los muros, el techo, y esto que están golpeando es el acabado final de la cubierta, que simplemente con un buen trabajo a la larga va a requerir mantenimiento cada 5 o 10 años solamente en la pintura, porque está tan bien hecho el sistema y tan bien compactado que no requiere de mayor esfuerzo. El impacto ambiental de los sistemas constructivos de tierra también es muy, muy destacable, a diferencia de lo que pasa con los materiales industrializados, el cemento, el ladrillo, que para colmo en nuestros países las normas muchas veces no se respetan y se fabrican con lo que sea. Las combustiones se hacen hasta con basura, con llantas, en algunos lugares se hace el ladrillo. Vemos aquí las emisiones de CO2 que se tienen al ambiente en kilogramos o por metro cúbico. En el caso del concreto, al principio, o del ladrillo, pues son bastante elevadas en comparación con dos técnicas que son de las más desarrolladas en Europa, que es de donde provienen estos datos, que sería la técnica del tapial, o sea, la tierra compactada, y el adobe. Y que incluso la emisión que viene aquí para el caso del adobe es parcial,
porque están utilizando ellos maquinaria para hacer los adobes en Europa. Entonces, el impacto ambiental, la huella ecológica que miden allá, pues es mucho más elevada de lo que tendríamos como datos para América Latina en general, donde la gente es la que hace los adobes y entonces el impacto ambiental todavía es mucho menor. Otra de las monedas de cambio en la evaluación del impacto ambiental tiene que ver con la energía embebida en los materiales, y vemos aquí los comparativos siniestros de los materiales que llamamos convencionales, los materiales industrializados que tienen un consumo energético impresionante por metro cúbico. Siempre aparecen con 3 ceros, o sea, son cifras de miles. El caso del cobre es escandaloso, 827.316 megajoules por cada metro cúbico de material, mientras que de la media tabla para abajo aparecen materiales que cada vez tienen menor consumo energético, menor energía embebida, y aparece la tierra para adobes con 69 megajoules por cada metro cúbico. La paja, de la cual también hablaremos después, es que son materiales que no impactan al medio ambiente desde el punto de vista energético, y en lo que se ve del lado derecho en la tabla, las emisiones de CO2 pues son bajísimas. En algunos casos, como pasa con la madera y la paja, las emisiones se consideran negativas en el caso del CO2, porque a lo largo de la vida de estos componentes están absorbiendo CO2 del medio ambiente. Entonces son en un balance, al final el uso de la paja o la madera, o el caso del bambú, que también es otro de los componentes que está muy en boga, tienen un impacto muy positivo en el medio ambiente. Otro aspecto que nos interesa mucho es la cuestión el comportamiento térmico de los materiales, que para nuestros países no es tan delicado en muchas regiones, pero en los países nórdicos pues se ha vuelto indispensable. O sea, es un parámetro de evaluación de cualquier edificio, porque dependen de la energía artificial para poder tener espacios confortables. Entonces vemos cómo el uso de la tierra tiene un retardo térmico en el paso. En la imagen de abajo a la izquierda se ve en el mismo momento la temperatura que tiene un muro es de 33.6 grados. En el interior el mismo muro tiene 13 grados de diferencia. Entonces en países muy fríos pues, va a haber un retardo en el paso del frío. Se conserva estable la temperatura interior, y además se va a depender mucho menos de los recursos tecnológicos para poder modificar el medio ambiente, y lo mismo sucede en espacios muy cálidos, muy calurosos. Se mantiene estable el nivel de temperatura, y esto regula las condiciones de confort en los interiores. Pero además de esta medición que ya ha sido documentada desde hace casi 50 años, últimamente se está evaluando su relación también con la humedad relativa de los espacios. Sabemos que mucho del confort que se tiene en un espacio no solamente depende de la temperatura, sino también de la vinculación entre esta y la humedad. Entonces un espacio puede tener una misma temperatura, pero si está más húmedo o más seco, va a cambiar la sensación que se tenga de confort en ellos. Y entonces se ha visto que en los aplanados de tierra, o los acabados de tierra en general, tienen la cualidad de que todo el tiempo están dejando entrar y salir vapor de agua, están transpirando de manera cotidiana. Esto hace que cuando un espacio esté demasiado seco, la propia tierra deja salir humedad y se compensa el nivel interno, y en el caso contrario pues pasa lo mismo. O sea, un espacio muy húmedo, la propia tierra va a absorber el exceso de humedad y va a mantener el nivel de humedad relativa de los espacios bastante estable. Vemos aquí un edificio que es, digamos, sorprendente, porque es una estructura urbana que hizo Marcelo Cortés en Santiago de Chile, y es un edificio dedicado justamente a las evaluaciones del medio ambiente, y todo está hecho con tierra, los acabados son de tierra, pisos de madera, y la estructura completa está en una zona súper sísmica como es Santiago de Chile. Otro tema que también nos preocupa mucho y que ha sido menos evaluado de manera comparativa es el manejo del agua. O sea, se habla de la parte térmica, se habla de la parte acústica, de la relación higrotérmica, pero la cantidad de agua que se suele emplear para hacer cal, para apagarla, bueno, desde su
extracción en minas, luego para apagarla y luego en su aplicación, el proceso de curado de estos materiales, y consumen una cantidad impresionante de agua que no se suele cuantificar porque simplemente se riega. Y en cambio, cuando construimos con tierra, sí se requiere agua, dependiendo del sistema constructivo. En algunos casos es muy poca el agua que se emplea, como sucede con la técnica de la tierra compactada o tapial, o en el caso de los aplanados, pero el agua que se emplea en la mezcla es, al final no se contamina. O sea, lo que va a pasar con ella es que sirve como plastificante de las mezclas y al final se va a ir al medio ambiente en condiciones puras. O sea, podría pensarse, no se debe, pero podría pensarse que se podría utilizar agua sucia como un material para diluir la tierra, se aplica, se hacen adobes, se hacen recubrimientos, y el momento que se evapora el agua se va a ir al medio ambiente limpia. Entonces no solo no se contamina el agua, sino que estamos teniendo un proceso en el cual se limpia el agua en la construcción. Otro aspecto que también es crucial en comparación con otros materiales constructivos es la reciclabilidad de la tierra. O sea, en estas imágenes vemos del lado izquierdo que se está restaurando un edificio de adobe y para lo cual se tuvieron que romper los adobes, pero este mismo material se puede reciclar, se pueden hacer aplanados con este mismo material simplemente agregándole más agua. No hay una degradación en el material, simplemente se modifican sus relaciones entre arena y arcilla, pero al final se puede seguir utilizando como material constructivo para lo mismo o para cualquier otro uso, como los aplanados que vemos en la imagen del lado derecho. Y un aspecto pues, final que también ha sido determinante en la comprensión integral de la tierra como material constructivo es que cuando termina su vida útil se integra por completo a la naturaleza y no produce cascajo o no produce desechos sólidos como los que lamentablemente estamos viendo en muchas partes del mundo, que para colmo van a tirarse a las barrancas y empiezan a generar problemas adicionales. Entonces, la tierra con material constructivo tiene esta serie de ventajas que, digamos, se conocen, se saben, se han evaluado ahora, pero se han sabido siempre. O sea, la sociedad, las comunidades, siempre supieron que era un material adecuado, apropiado, pero que tiene ciertas reglas, hay ciertas condiciones que permiten una adecuada construcción. Entonces, esta es la parte que es compleja de estos procesos, porque es una sabiduría, una serie de datos que se han ido perdiendo con el paso del tiempo, porque la gente los ha transmitido de manera oral, de padres a hijos. Entonces, esto hace que mucha de esta arquitectura esté en decadencia, porque la gente ya no sabe cómo intervenirla, qué hacerle. Entonces, vemos aquí cómo la transmisión se tiene que hacer a partir de la propia práctica. Entonces se tiene que hacer las cosas, se tiene que construir con tierra para poder saber aplicarla de manera correcta. Y hay datos que nos interesan de la tierra que son cruciales. Es un material que tiene que construirse de manera masiva. O sea, cuando uno construye con tierra hay que pensar que los muros deben ser masivos porque es un material que trabaja básicamente a compresión, entonces no puede uno esperar que los muros estén totalmente perforados en este tipo de arquitectura. Hay que pensar que los muros no requieren castillos, no requieren refuerzos, las esquinas simplemente por el trabado de los componentes constructivos van a ser estables. Y se trata de un material que tiene cierto nivel de ductilidad. No es que sea flexible, sino que se puede deformar. Lo que estamos viendo aquí es un edificio que sí tuvo problemas con sismos. Es una foto después de los terremotos del 2017, pero es una estructura en la cual vemos a los adobes deformados, o sea, se han enchuecado, hay una posibilidad de acoplarse a deformaciones sin que el edificio caiga. Y asociado con esta idea, mucho de lo que se combina en el manejo de la tierra como componentes de apoyo son también materiales flexibles, como el caso de la madera, el caso del carrizo, el bambú. Entonces, son materiales compatibles justamente porque se mueven en conjunto. O sea, no son estructuras rígidas nunca, sino que son estructuras que tienen esta capacidad de adecuarse a deformaciones, a vibraciones, a terremotos, etc.
Por ese mismo motivo, normalmente se tiene el uso de entrepisos o de techos que son ligeros, suelen ser ligeros, y sobre todo esto en sitios muy sísmicos, porque ayuda a darle estabilidad a los conjuntos, y también en zonas sísmicas, en algunos casos, cuando se requiere o se ha requerido a lo largo de la historia dar algún tipo de reestructuración, reforzamiento a los componentes, lo que se debe hacer, lo que se conviene hacer es utilizar material de origen vegetal, material leñoso, pero siempre colocado en forma horizontal. Nunca se utilizan refuerzos verticales porque la competencia estructural entre la masividad de la tierra con respecto al resto de los materiales, pues no va a funcionar. Entonces, si se requirieran refuerzos, siempre van en sentido horizontal y siempre es material leñoso, flexible y ligero. En zonas muy sísmicas incluso se han llegado a construir edificios altos, como vemos en estas imágenes. La foto del lado izquierdo es del centro de Lima. Uno cuando pasa por la fachada en el centro histórico ve muchos edificios que parecen neoclásicos, que parecen virreinales, como si estuvieran hechos con otros componentes, pero resulta que la estructura, los muros, los entrepisos, el propio techo, es de bajareque, o sea, es la técnica que se conoce como quincha en aquella región. Solamente es tierra lo que hace la estructura. Y esto permite hacer componentes que en caso de sismos muy fuertes, pues se mueven con el terremoto, no se caen. Y en zonas donde no hay muchos sismos, los muros son más masivos, como el caso de Weilburg en Alemania, donde la propia masividad de los muros ayuda a dar estabilidad bioclimática a los espacios y son estructuras muy altas. Y no estamos hablando aquí de arquitectura para los pobres, arquitectura deleznable, sino que son obras de muy buena calidad, muy buena factura. Algunas son monumentales, este es un edificio del siglo XIX, y hay muchos otros en este mismo poblado que tienen estas cualidades. En el caso del mantenimiento también, lo que se ha visto que es lo más conveniente es que los aplanados que se hacen en las estructuras de tierra sean también de tierra. En esta imagen que corresponde a San Isidro en Tlaxco, el proyecto San Isidro en Tlaxco, que es obra de la arquitecta Alejandra Caballero, tienen aplanados de tierra que tiene paja picada y los tienen como vemos aquí, o sea, les llueve, cae granizo y no les pasa prácticamente nada. Entonces, mucha gente desconfía de los aplanados de tierra porque dicen, si la tierra se deshace con el agua, se deshace, pero si se trabaja bien, si se mezcla adecuadamente, si se hace una compensación, estabilización apropiadas, los materiales en los aplanados funcionan perfectamente. Sin embargo, este tipo de información, estos datos tradicionales, por desgracia, no están documentados adecuadamente. O sea, no en todas partes se encuentra uno libros, textos o información apropiada de estos saberes, y mucho de la tradición se ha ido perdiendo. Entonces, la gente supone que la tierra se puede trabajar igual que otros materiales, combinar igual que otros materiales, y se cometen muchísimos errores. El primero de ellos tiene que ver con las mezclas con cemento. El cemento es un material que funciona para otros fines, perfecto para hacer puentes, para hacer presas, para infraestructura, para hacer banquetas que a lo mejor van a durar 50 años, 60 años, pero son materiales que no tienen una vida probada de muchos siglos, a diferencia de lo que pasa con la tierra. Pero además de eso, es un material que se lleva mal con la tierra. Entonces, si se abusa del uso del cemento en las mezclas de tierra, lo que vamos a hacer con la tierra es que se va a bajar su resistencia, se va a volver un material mucho más inestable, se vuelve frágil, y en estas imágenes de tierra, de unos muros de tierra compactada en un centro comercial en Chihuahua, vemos cómo se está desintegrando el material en algunas de las franjas porque el cemento lo hizo pues, como una especie de polvorón y se está deshaciendo. Entonces, la tierra es muy poco compatible con el cemento y totalmente incompatible con el concreto. Vemos lo que por desgracia está pasando en muchos poblados de nuestro país, que la gente al desconfiar de la tierra con material constructivo y de las técnicas que ya duraron 1000 años, pretenden modernizar sus muros o hacerlos más disque aguantadores y meten refuerzos de concreto armado que alteran por completo el comportamiento estructural de los muros. O sea, una estructura que está pensada para tener una transferencia de cargas lineal, continua, al momento de que se parte en rebanadas con el uso de elementos verticales, como lo que llamamos en México los castillos, lo que va a pasar es que el muro queda suelto. Son
pedazos de muro ahora, y en el caso de que venga un sismo o que se presenten hundimientos diferenciales, pues lo que va a fallar es el muro de adobe. Lo triste es que la gente lo que ve caído es el adobe y dice, pues, el adobe no sirve, y no se dan cuenta de que son edificios que fallaron porque se modificó, se alteró el sistema constructivo original, y la parte que es más débil a la resistencia a la compresión, pues es la que se cae primero. Entonces, el problema aquí fue el insertar componentes disque de refuerzo que lo que hicieron fue que colapsaran las partes de adobe. Hubieran funcionado perfecto si no hubieran sido modificadas, alteradas con el uso de estructuras de concreto armado. Y lo mismo pasa con otras estructuras que aparentemente son más ligeras, pero que tienen un comportamiento rígido, como pueden ser los techos de lámina. Muchas casas cerca de los valles altos de Morelos, en Goyapa, en Tetela del Volcán, en Morelos, que fueron afectadas por los terremotos del 2017, siempre tuvieron techos flexibles, eran estructuras que podían moverse porque tenían viguería de madera, tenían tablados y luego tenían tejas sueltas, pero al colocar una estructura de este tipo, pues lo que va a hacer es tirar los muros, o sea, el componente rígido voltea los muros y se caen. Y peor aún cuando hablamos de losas de concreto armado, que no es nada más la continuidad de la estructura lo que daña a los muros de tierra o de piedra, como aquí se ve combinado, sino que el propio peso del material pues, hace papilla a las estructuras. Un tema que también ha sido bastante polémico es el uso de este tipo de componentes constructivos, los llamados BTC, bloques de tierra comprimida, cuyo diseño original, que es de los años 50, 60, estaba pensado para que se utilizara tierra con muy poca cantidad de agua, se prensara en una máquina y se estabilizara con cemento. Entonces el cemento, 10% era lo que se dosificaba en ese momento, suponían que iba a darle buena rigidez al material y que era posible hacer muros mucho más delgados que simplemente se reforzaran con el manejo de estructuras de concreto armado, pero también muy ligeras, porque los cálculos para una estructura de este tipo, pues decían o hacían suponer que era posible incluso hacerle estas perforaciones que después se llenaban con concreto armado, pero armado de una manera bastante extraña, por decirlo menos. Le ponían una varilla nada más en el centro, o dos, si todo iba bien, y se vaciaba, o se vacía, porque se sigue haciendo, que es lo más grave, concreto armado. En el terremoto del 2017 otra vez vemos cómo este tipo de casas fallaron a veces poquito, como en este caso, porque tenía mucho concreto, se rompieron los muros de bloques de tierra comprimida, pero vemos aquí la burla de castillos o de refuerzos que tenían, son casi palillos para detener una estructura que pues, colapsó muy rápidamente, muy violentamente, incluso por el propio movimiento diferenciado que tienen estos componentes de concreto armado. La losa, lógicamente, se vino abajo y se ve como los BTCs se rompieron, se hicieron añicos, justamente porque el uso del cemento los hace más, sí resistentes a la compresión, pero más frágiles. O sea, es una relación que da, digamos, ganancia en una perspectiva estática, pero desde el punto de vista dinámico los materiales se desintegran. Entonces, la tierra se tiene que trabajar con agua para que pueda tener una buena reacción en su proceso de elaboración. Cuando se trabaja en seco, se presentan complicaciones. Algo parecido sucede con los aplanados, donde el cemento ha sido un gran protagonista, pero como normalmente los aplanados de cemento se llevan muy mal con los muros de tierra, lo que suele hacer la gente es meter malla de gallinero o mallas como las que vemos aquí en Estados Unidos, en estas imágenes. Esta malla se clava en la pared, se le aplica una capa de cemento y se supone que con eso se está protegiendo el muro de adobe que está en su interior. Pues es un error muy grave, porque lo que pasa con el recubrimiento de cemento ya no es nada más que afecte la parte estructural que veíamos en imágenes anteriores, sino que cuando se aplica como recubrimiento no permite la adecuada transpiración y respiración de la tierra, del adobe que está en su interior. En un principio lo que vemos es simplemente salitre, humedades que están presentes, y pues se ve feo, es lo que se nota como una falla.
pero lo que está pasando en el interior es lo que no alcanzamos a ver y que no entendemos su magnitud hasta que no se vienen abajo los muros. Lo que pasa con este proceso es que el cemento de los aplanados encapsula la humedad en el interior de los muros y entonces los adobes o el bajareque, la tierra que está en el interior, se separa, se hace partículas sueltas y entonces deja de ser un muro de carga. En el caso del terremoto del 2017 también se presentó un aspecto que no habíamos considerado nunca como una afectación adicional que tiene el cemento dentro de su relación o mala relación con las estructuras de tierra, y es que se vuelve un componente terrorista. La gente cuando tiene aplanados de cemento, como en este caso que se quitaron los originales que eran de tierra y se aplanó en los años 70, como vemos aquí, el edificio en el terremoto del 2017 se zarandeó, se movió muchísimo, y entonces los muros se agrietaron de forma pues, muy fea, muy alarmante. La gente en estas oficinas pues, salió corriendo porque creyó que el edificio se iba a caer, y lo mismo pasó con muchas casas de los habitantes de estos poblados que huyeron pensando que su casa estaba en peligro, pero a nadie se le ocurrió quitar los aplanados y darse cuenta de lo que estaba pasando en el interior. O sea, la falla había sido solamente en el aplanado de cemento, que al ser un material tan rígido, tan resistente a la compresión, es frágil como un cascarón de huevo. Puede ser aguantar mucho, pero al momento de que se desplaza o tiene cierta tendencia al movimiento, se rompe de forma muy aparatosa. Y los muros de adobe, ya cuando se quitó el aplanado de cemento, pues vemos que sí tienen algunas fisuras. Es curioso, algunas de las grietas que tenía este edificio tenían hasta telarañas en el interior, o sea, eran grietas que ya eran centenarias, y apareció el recubrimiento original pegado a los adobes, que era un recubrimiento de tierra. Y esto pasó en muchos edificios a raíz del terremoto del 2017. La gente se alarmó al ver este tipo de fracturas en los muros. Aquí nos llamó un arquitecto para decirnos, es que queremos saber si se va a caer este muro, porque tiene una grieta horizontal y todos los manuales nos dicen que las grietas horizontales son súper peligrosas, y pues no hicimos más que quitar el aplanado y darnos cuenta que era solo el recubrimiento el que había fallado. Los adobes estaban enteros, no tenían ni siquiera fisuras en su interior. Entonces, esta complicación del uso de aplanados de cemento hizo que, por desgracia, casi el 80% del patrimonio construido con tierra del centro y sur de México fuera demolido, pero no por el terremoto, sino por el terror que causó ver los muros así caídos, y desde luego también por intereses, por un lado políticos y por otro económicos. Muchas empresas que vieron en este proceso de terror de la gente ante sus muros caídos, la oportunidad para derrumbar el patrimonio, derrumbar edificios viejos muy valiosos que realmente no tenían fallas, pero que a mano o a máquina los hicieron añicos. Y ahora pues ya no tenemos ese patrimonio. En algunos casos sí se está recuperando, pero ya fue muy tarde cuando se emprendió este tipo de trabajos. Entonces es por eso que nos preocupa tanto la lectura que tenemos que hacer de los edificios históricos, porque es la única fuente que tenemos para aprender a construir bien. O sea, los manuales que se han hecho, las normas, son muchas de ellas recientes, pero en cambio en nuestros países tenemos la oportunidad de analizar arquitectura que ya duró, ya probó su eficacia a lo largo del tiempo. Entonces, cuando se hace arquitectura contemporánea, se puede replicar muchos de estos conceptos. Eso no quiere decir que tengan que ser exactamente iguales que los que se hacían hace 1000 años. Se pueden modificar las formas, las dimensiones, aprovechar combinaciones de materiales, pero lo que no debería perderse de vista son los límites de la lógica constructiva de los materiales. Entonces, la masividad, el no uso de refuerzos en las esquinas, refuerzos horizontales, combinaciones con materiales sueltos, etcétera, se pueden aplicar en la arquitectura contemporánea, y hay muchos manuales ya que nos hablan de estos recursos. Desafortunadamente o paradójicamente, muchos de estos textos han sido desarrollados fuera de la academia. En las escuelas de arquitectura y de ingeniería seguimos con una falta de información sobre estos temas, mientras que uno en internet o en librerías puede encontrar
sobre todo en Estados Unidos o en Europa, países que ya se dieron cuenta de que el futuro está en la construcción con tierra, se dieron cuenta que estos materiales pues tienen la posibilidad de ser aprendidos a partir de manuales o de talleres, y que cualquier persona puede hacer maravillas simplemente con sus manos, sin depender de tecnologías complejas, aprovechando los materiales locales. Esta es una estructura hecha con muros de pacas de paja que tienen la ventaja de que son muy térmicos, porque son bastante más anchos, tienen mucho aire en su interior, entonces en climas extremosos pues son ideales. Y es un edificio moderno, es una estructura del siglo XXI. No tiene por qué pensarse que son obras siempre del pasado o que son reminiscencias de componentes históricos. Uno puede hacer lo mismo que se diseña con una visión contemporánea dentro de los límites de la Tierra. O sea, se requiere entender cuáles son las necesidades que ha tenido la Tierra siempre como componente constructivo, y a partir de eso, pues hacer lo que a uno se le vaya ocurriendo. Y finalmente, de lo que quería hablar es de la construcción con bajareque, que para la región noreste del país y muchas zonas también donde se tiene disponibilidad de material vegetal, como el caso de los carrizos o el bambú, y que el clima lo permite, tienen muchísimo potencial de desarrollo. Además, en zonas donde tiembla, donde hay huracanes, es decir, donde hay movimientos horizontales en las estructuras, tienen ventajas adicionales. Los muros de bajareque, en los cuales se combina madera de diferentes diámetros, carrizos, y después se utilizan algún tipo de amarres. Al recubrirse todo con tierra, la tierra es un material totalmente compatible con el material vegetal. Entonces, la tierra que trabaja la compresión es apoyada por las estructuras flexibles de carrizo o de madera, de bambú, o los amarres. Y entonces tenemos una especie de concreto armado en el que el concreto sería sustituido por la tierra, y el armado sería de madera o de carrizo, y entonces tienen un muy buen comportamiento como relación en cuanto al tema estructural. Pero además, la tierra tiene la propiedad de que, como habíamos mencionado antes, retiene el exceso de humedad o deja salir el exceso de humedad, con lo cual en el interior los materiales no se pudren. Entonces, el uso de tierra como recubrimiento de maderas o recubrimiento de paja garantiza que el material en el interior no le pase nada. Incluso las pacas de paja, hay normas para el caso chileno, por ejemplo, que hablan de muros antifuego que tienen el núcleo hecho con paja, con pacas de paja, porque son materiales que no son combustibles al estar protegidos con la tierra. Entonces, la tierra tiene esta propiedad de proteger al material vegetal y hacerlo durar 5.000 años, como estamos viendo en esta estructura. Son estructuras que combinan tierra y material vegetal, que resistieron muchísimos terremotos a lo largo de su historia, pero que además siguen estando ahí, o siguen siendo parte de nuestra modernidad, y que tenemos mucho que aprender de ellos. Entonces, el bajareque es una técnica que tiene la cualidad de ser muy fácil de elaborar. Cualquier persona, cualquier grupo de niños, como en este caso un taller infantil que se hizo en Sautla, en Puebla, organizado por el arquitecto Oscar Hagerman, hicieron unos baños secos para la comunidad, y casi jugando los niños hicieron estas estructuras que quedaron súper bonitas a un costo bajísimo, y con esta combinación de materiales locales, como el caso del carrizo, que en este sitio, en Sautla, la gente hasta lo quemaba, pero que se dieron cuenta de que se puede utilizar como relleno de los muros. Entonces, a partir de estas inercias se van haciendo edificios contemporáneos, muy bien adaptados a su contexto, y que en estas regiones, incluso en zonas donde llueve mucho, como el caso de Jalapa, de donde son estas imágenes, pues dan muy buen resultado. No es el material, sino que es la combinación de los materiales las que le da este éxito al conjunto. Es un sistema exitoso justamente porque tiene un equilibrio entre los materiales que resisten a la intemperie, pero que además se protegen unos a los otros. La agrupación en cooperación comunitaria, una organización civil, ha recuperado la forma de construcción tradicional de El Salvador, y a partir de lo que se conoce con el nombre del bajareque serén, han hecho cocinas, han hecho viviendas en zonas dañadas por los terremotos del 2017 en Oaxaca, y entonces es una recuperación
de una técnica que sí es ancestral, que es muy, muy antigua, pero con una lectura totalmente contemporánea para satisfacer necesidades rurales presentes. Entonces, sigue siendo el mismo material, sigue siendo el sistema constructivo, la lógica original, pero con ligeros ajustes se puede tener edificios totalmente contemporáneos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los entrepisos y los techos. Al utilizar madera, al utilizar mucha paja para aligerar las estructuras y para hacerlas más flexibles, también se pueden hacer losas. Uno puede tener entrepisos y techos en los que se coloca abajo una cimbra, que va a ser una cimbra más o menos deslizante, se puede ir moviendo. En el interior se coloca la tierra con mucha paja y en la parte alta se colocan tablas y conforme el trabajador, el operario va haciendo la estructura, se va rellenando con tierra, se compacta con herramientas muy sencillas, muy elementales, con un palo simplemente se golpea el material, se va recorriendo la tabla de arriba, como se ve en la imagen de arriba a la izquierda, y entonces llega un momento en el cual ya se tiene completo el tramo con la tierra y los travesaños, y entonces queda una estructura totalmente estable, que incluso en zonas sísmicas es muy útil, porque el edificio, insisto, tiene esta posibilidad de moverse. Al final se le puede dar un acabado, si se quiere, con la propia tierra, o si no, con recubrimientos de yeso, se puede pintar con cal y arena, y es un entrepiso que pues, tiene mucho potencial de ser utilizado. Hay otros casos donde se han desarrollado los geodomos, en los que la lógica es la misma, tener un entramado interior que después es recubierto con tierra, siempre tierra con paja, para que la relación con la madera y con el carrizo o el bambú sean lo mejor posible. La paja le va a dar estabilidad al conjunto y le da buena resistencia incluso a la flexión. La forma que tiene esta bóveda ayuda a que resista la compresión, pero el manejo del material vegetal lo hace resistente a la flexión y a la tracción. Este tipo de geodomos se han aplicado incluso a escalas grandes. Las imágenes anteriores eran de un taller, por eso eran tramos chiquitos, serían 240 de claro. Pero este domo que está en Villa de Leyva, en Colombia, tiene 6 metros de espacio interior de claro. Entonces es un domo muy, muy grande que después se recubre con tierra por arriba y por abajo y que pues está ahí después de 2 décadas que se construyó, o un poco más, porque es de los 90 este edificio. Y en algunos países se han dado la tarea de rescatar esta técnica de construcción, el uso del bajareque, que como mencionaba hace un rato, en el caso de la zona andina se le llama quincha, y que tienen manuales, hay sistemas, hay técnicas, talleres, para que la gente en sus comunidades rurales o periurbanas tenga disponibles paneles prefabricados de bajareque. Entonces, esta es una forma de estandarizar, digamos, el proceso constructivo, de tal manera que se pueda la gente ir a la casa de materiales y conseguir estos paneles y con ellos hacer tanto los muros como los entrepisos, segundos pisos y techos en unas condiciones que pueden resistir sismos fuertes. El entramado es trenzado, una especie de canasta que se hace con el carrizo, y la materia prima pues, es muy, muy barata. El embarrado pues, es totalmente manual, como cualquier otro sistema de bajareque, y es una técnica que además es muy fácil de transmitir en comunidad. La gente puede trabajar en conjunto para hacer estas arquitecturas, pero siempre pensando que la tierra es el componente que va a ser estable al conjunto, porque protege a la madera, al carrizo de la humedad y mantiene la flexibilidad del conjunto. Entonces, hay que pensar que la construcción con tierra, pues, tiene una garantía probada de muchos milenios, y que por lo tanto se tiene que reaprender sus técnicas tradicionales, no para repetirse tal cual, pero sí para comprender su lógica y a partir de ella poder tener un desarrollo contemporáneo de arquitectura que satisfaga las necesidades de la sociedad, tanto en zonas rurales como también en zonas urbanas. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Vamos a entrar a las sesiones de preguntas. Sí. Por aquí ya tenemos algunas que vamos a poner por ahí, hacerle directamente en algunos casos. Sí. Sí, porque no veo el chat. Entonces, si me las dices, sí, sería más. Creo que...
Por alguna causa no lo veo. Bueno, la primera que nos llegó es una que pregunta lo siguiente. Dice, ¿es posible integrar una estructura de acero con este tipo de material alternativo? Sí se puede, pero no se debe. O sea, el problema con el acero es que tiene un comportamiento, una resistencia a la compresión y un comportamiento térmico muy diferente. O sea, se estira y se encoge de forma muy distinta a la tierra, y entonces es un material que a la larga va a generarle problemas a la tierra. Sí se han hecho edificios, en el caso del arquitecto Marcelo Cortés, que mostraba yo unas imágenes. Él utiliza estructuras de acero, malla electrosoldada en el interior, pero son edificios muy caros porque además el acero se tiene que proteger para que con la humedad y con la presencia de la tierra no se oxide. Entonces sí se ha hecho esta combinación, pero no es apropiada. Para eso tenemos madera y otros recursos vegetales que van a dar mucho mejor resultado. Aquí digamos que la razón principal tiene que ver con el diferencial que hay entre la resistencia mecánica de los materiales. Son materiales incompatibles por su diferencial de comportamiento. Ok, muy bien. También nos preguntan de forma también anónima, dice, ¿es posible emplear estos materiales como recubrimiento exterior en construcciones de concreto para reducir la transmisión térmica de los muros? Sí, en muchos países ya se está tomando como una norma. Hay empresas en Francia, en Alemania, que están trabajando en estos temas, capacitan incluso a artesanos para que para que hagan recubrimientos de tierra sobre cualquier material. Es una de las ventajas que tiene la tierra. A la tierra no se le pueden poner cosas inadecuadas encima, pero sí se puede poner sobre otro tipo de estructuras, siempre y cuando tengan cierto nivel de porosidad. Hemos hecho talleres con comunidades en las que sobre bloc hueco de cemento, que es bastante poroso, se adhieren muy bien los aplanados de tierra, entonces se pueden dejar al exterior. Para dejarlos al exterior, conviene ponerles paja picada muy fina, y esto ayuda a darle cierta porosidad y hacer un acabado arenoso para que pueda transpirar adecuadamente. Ok, perdón, aquí tengo algo de bien. Bueno, voy a otra pregunta. Por aquí, no sé, plantea también el arquitecto Gerardo Arista González. Dice, lo sucedido en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Oaxaca, Tierra Cemento, diseño de arquitecto Mauricio, es similar desde las fallas con compactación del edificio de Chihuahua. Víctor, sigue muy entrecortado. A ver, sí, es que además pasó justamente en ese momento un camión. Lo malo de luego de estar aquí. Te repito, preguntaba el arquitecto Gerardo Arista, dice, lo sucedido en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Oaxaca, construido con tierra, cemento, diseño del arquitecto Mauricio Rocha, ¿es similar a lo que comentaste de las fallas por compactación del edificio de Chihuahua? Sí, es un proceso parecido, pero en el caso de Oaxaca tiene como agravante el que a la hora de que se hizo el cálculo estructural se despreció a la tierra como material constructivo. Entonces se pensó que la tierra no aguantaba, y entonces se insertó, se dejaron ahogadas estructuras de concreto armado que ya desde antes de que sucedieran los sismos ya estaban haciendo fallar a los muros, ya tenían grietas verticales y horizontales, y esto tuvo que ver con la primera pregunta que hacían del tema térmico. O sea, la tierra se hincha y se encoge de manera distinta al concreto y al acero, y entonces en el caso de la Escuela de Artes Plásticas de Oaxaca ya tenía fisuras externas justamente porque el concreto se había estirado. Entonces hubo una falla de origen en el manejo de las mezclas, hubo una falla de origen en el diseño de los muros de tapia porque no estuvieron adecuadamente contrapeados, o sea, no estaban bien ensambladas las piezas, sino que se hizo todo monolítico. Pero la parte más delicada fue el haber ahogado una estructura de concreto armado que, pues, en zonas sísmicas, como el caso de Oaxaca, pues rompen a la estructura de tierra, que fue que es lo que está pasando, ¿no? Ok, muy bien. Continúo, por aquí tenemos varias más. Dice otra pregunta, dice, ¿cuáles pudieran ser las desventajas o barreras, si es que existen,
en el sistema burocrático de obras y permisos a la hora de querer construir con ese tipo de sistemas constructivos? Pues afortunadamente la tendencia ha hecho que en muchos lugares donde se piden permiso estén ya cada vez más abiertos a estas técnicas. Por una parte, desde la perspectiva del patrimonio, se han dado cuenta que el patrimonio hay que intervenirlo con las técnicas originales, pero también se está teniendo mucho mayor apertura para el uso de las técnicas de este tipo. Le llaman alternativas, yo insisto que no es un nombre muy apropiado, son técnicas de bioconstrucción que ya probaron su eficacia por mucho tiempo. Y por ejemplo, Conavi está ahorita en un proceso de renovación de ideas. Las intervenciones que se van a hacer en los edificios dañados o edificios que tienen problemas, se están haciendo ya recuperando técnicas tradicionales. Se están dando ya permisos para hacer obras nuevas en algunos lugares. Hay ya financiamiento. En la Ciudad de México ya hay casos donde se han financiado vivienda de Infonavit para a nivel personal, digamos, uno puede pedir el crédito y sí se pueden financiar si uno garantiza que los refuerzos que se ponen en las estructuras son adecuados. Hablamos de refuerzos de madera, de refuerzos de carrizo, de caña, envueltos en tierra con mucha paja, que tienen la resistencia, perdón, equivalente a lo que tendrían otro tipo de refuerzos pensados desde la perspectiva del confinamiento. Entonces, sí es una buena noticia que en nuestro país por fin están dándose cuenta de que en otros países ya llevan 30 años construyendo con tierra de forma institucionalizada. En Estados Unidos tienen normas para la construcción con tierra. Entonces, por fin, yo creo que estamos en un proceso en el que la tierra va a tener mayor presencia. Ok, muy bien. Tenemos por ahí todavía tres preguntas más. No sé si vayan a llegar en el intero. Dos de ellas son parecidas. Te las quisiera hacer simultáneamente, sí, porque van referidos casi a la misma temática. La primera dice, bueno, primero te mando a saludar. Buenos días. Dice, ¿cuántos grados llegan a reducir la temperatura en el interior el recubrimiento con tierra? Que bueno, creo que por ahí en una de las diapositivas lo contestaste, pero bueno, lo dejo a responder. Y la otra pregunta, que creo que está también relacionada, dice, referente al tema de la temperatura interna de las edificaciones, ¿de qué manera afecta en lugares donde el clima es bastante agresivo, ya sea por ser altamente húmedo o lo inverso, por ser seco? Sí. Sí, no habría una norma, un estándar que diga cuántos grados se reducen. La imagen que yo presenté es un poco tramposa porque el muro es de adobe, entonces no estamos hablando nada más del recubrimiento de tierra. Es un estudio que está por hacerse, hay dos tesis que están trabajando en esta línea para tratar de evaluar el papel del aplanado dentro de recubrimientos, perdón, como recubrimientos de materiales que son diferentes. No se ha evaluado con detalle, sobre todo porque es muy complicado. O sea, la temperatura ambiente normal de los espacios hace que la diferencia que se dé vaya a cambiar mucho. Entonces, no va a ser posible tener un rango que nos diga son 3 grados o son 5 grados. Va a depender de muchas cosas. Y además también depende de la propia tierra. O sea, hablar de tierra en singular pues es una aberración. Hablamos de tierras e incluso dentro de un sistema constructivo como son los aplanados, son varias capas de tierra que se van sobreponiendo y entonces el sistema completo es lo que puede cambiar. So, hay tierras que son más porosas, otras que son menos porosas, y esto va a cambiar su relación higrotérmica. Entonces, si hay interés en ese tema, yo creo que sería bueno hacer investigaciones, pero siempre van a ser investigaciones parciales porque se van a referir al lugar en el que se hace el estudio y al tipo de tierra que se utilice, ¿no? En cualquier clima, se han utilizado planados de tierra en zonas desérticas, se han utilizado en el trópico húmedo. O sea, si vemos la historia de la construcción con tierra, está en cualquier región y en la construcción con tierra tradicional histórica siempre estuvo presente los acabados, los aplanados de tierra. Bueno, sigue habiendo más preguntas, así que si no tienes tiempo, o sea, problema con el tiempo, continúo. Entonces aquí tenemos otra más que dice, en tu experiencia, dice, ¿cuáles son las patologías que se presentan con más frecuencia en las construcciones con tierra, además de las ocasionadas por intervenciones con cemento? Sí, digamos que la propia tierra, la patología principal que tiene es su
interacción con el agua. Entonces, el mal manejo del agua es como el segundo factor después de los sismos y los materiales incompatibles. El agua daña a las estructuras. Entonces, se tiene que tener previsto un buen diseño de desagüe, porque el agua en forma de vapor no tiene problema en los muros de tierra, pero cuando se encharca, sí se empiezan a diluir. Entonces, hay que prever que el agua acumulada puede tirar un techo o puede hacer colapsar un muro. Entonces, el principal problema de deterioro es el manejo del agua, porque además va detonando otra cadena de deterioros posteriores. Entonces, aparecen hundimientos diferenciales, aparecen desplazamientos, pero siempre porque el agua provocó la flexibilización de una zona de los muros o de los techos. Ok, esto me lleva, aunque no es la pregunta que seguiría, pero bueno, dado la continuidad La relación. la consistencia de la relación, dice, ¿existen entonces zonas del país donde no sería recomendable construir con tierra? Digamos que lo que no podemos pensar es que la Tierra es una panacea que resuelve todos los problemas en todas partes. Habría que pensarlo al revés. La base tendría que partir de la evidencia histórica de los sitios. O sea, hay lugares donde siempre se ha construido con tierra, entonces no hay razón para que no se pueda seguir construyendo con tierra. Hay lugares donde nunca se utilizó este material, entonces hay otras opciones. O sea, en zonas boscosas es mucho más fácil conseguir madera y entonces la gente la utiliza, o en zonas pedregosas pues utilizan la piedra. Entonces, siempre que esté disponible el material es viable. Y sobre todo pensando que las tierras se pueden estabilizar y se pueden compensar. O sea, una tierra que es muy arcillosa se le pone más arena, una tierra que es muy arenosa se le pone más arcilla. Entonces siempre se puede jugar con los componentes propios de la tierra para poder tener en cualquier geografía, sea húmeda o sea seca, sea la playa, sea montañosa, donde el desierto, en todas partes existe la posibilidad de construir con tierra, siempre y cuando se opte por el sistema constructivo adecuado. O sea, aquí la clave no es la materia, sino lo que le hagamos a la materia. Es una de las cosas que se nos olvida, siempre con esta visión racionalista, funcionalista de la arquitectura y la ingeniería, creemos que los materiales son casi mágicos. O sea, suponemos que un recubrimiento plástico, un techo, un impermeabilizante, etcétera, van a ser para siempre, y pues no es cierto, o sea, requieren mantenimiento. Entonces, la tierra va a requerir cierto tipo de mantenimiento, pero el sistema, las cosas que le hagamos a la tierra van a hacer toda la diferencia. Podemos tener incluso techos, ahí en el noreste de México existen techos impermeabilizados con arcilla. Lo que pasa es que no es arcilla sola, o sea, no es la magia de la arcilla, sino que se compacta y se pone por capas. Y entonces puede uno, a partir del trabajo, tener una estructura que resista condiciones bastante adversas en muchos climas de México. Ok, bien, seguimos. Por aquí tenemos otras 2, 3 más. Dice, ¿qué tipo de acabado se les puede dar a este material para obtener una apariencia más estética? Pues es que ahí depende de la perspectiva estética de la gente. Lo que está pasando en muchos países, sobre todo Europa, Alemania, España, Francia, perdón, de Europa, como Alemania, España y Francia, es que se está buscando que la gente vea a la tierra. Entonces, lo que ha pasado en nuestros países, en América Latina en general, es que no vemos a la tierra. Entonces, suponemos que es un material de pobres, que es un material feo, que es sucio, y por eso la tapamos. Pero no es que la tierra sea fea, o sea, no es un material antiestético. Uno puede dar tratamientos, hay pinturas de tierra, hay empresas en Austria, por ejemplo, que se dedican a hacer acabados que exportan en muchas partes del mundo para dar la imagen de que son edificios de tierra. Entonces la propia tierra va a ir poco a poco recuperando su papel en la estética, en la imagen de la arquitectura, para que la veamos como algo normal. Entonces, lo que nos preocupa en todo caso no es lo estético, sino la durabilidad que va a tener estos materiales. Y sí, a muchas personas les da por cambiar no solo la imagen, sino el comportamiento de la tierra. Entonces la pintan o le ponen pinturas vinílicas, pinturas acrílicas, y esto lo que va a hacer es cambiar, digamos, la estética, entre comillas, del material, pero lo va a afectar para siempre casi tanto como los aplanados de cemento. Entonces, hay que evitar este tipo de alteraciones, incluso las lacas que se colocan directamente sobre los adobes para que
se vean más brillantes, porque a la gente le gusta que se vean brillantes los adobes, pues es una aberración. El adobe es un material poroso y por lo tanto tiene que ser opaco. Y este tipo de lacas o de componentes impermeables contradicen a la lógica de cualquier material poroso. Los materiales históricos se caracterizan por su permeabilidad al vapor de agua, o sea, tiene que poder transpirar y respirar. Entonces, los acabados deberían ser de tierra y la tierra puede mezclarse con óxidos metálicos y dar cualquier tonalidad, o sea, colores ocre, desde el amarillo casi hasta el negro, todo se puede conseguir con pigmentos minerales y uno puede cambiar al gusto del usuario el color de la tierra. Ok. Parece ser que este sería el último. Ahorita voy a pasar a ver si tenemos por parte de los invitados unas preguntas. La última pregunta que veo aquí en chat dice, en zonas no sísmicas, ¿considera los bloques de tierra comprimida, BTCs, como un sistema constructivo idóneo y eficaz? Es relativo. O sea, el problema con los bloques de tierra comprimida no es en sí el bloque, sino la forma en que se elabora. Entonces, lo que ha pasado mucho en México es que la gente y las empresas piensan que simplemente al tener una máquina le van a meter tierra y la van a compactar y con eso se va a volver resistente. La selección de la materia prima es fundamental. Entonces, si tenemos una tierra muy arenosa y se compacta, aunque sea con mucha presión en una prensa de este tipo, a la larga el material se va a volver deleznable, sea zona sísmica o no, sea zona con mucha humedad o no. Entonces, la parte, no es el problema no es el sistema constructivo o el proceso constructivo, sino que tiene que ver con la selección de la materia prima. Entonces, la complicación que presentan los BTCs, los bloques de tierra comprimida, es que no hay manera de ver si la tierra es buena o no, porque siempre se trabaja en seco. Entonces, se requieren de trabajos de laboratorio previos y de estudios para garantizar que ese tipo de tierra sí va a funcionar a cierta presión. Entonces, yo no consideraría idóneo el manejo de los BTC en zonas sísmicas ni no sísmicas. En zonas no sísmicas tenemos el adobe, que ya probó su eficacia por 5,000 años. Entonces, hay muchas otras opciones para utilizar la tierra sin requerir una máquina para poder hacer estos bloques. Muchas veces se piensa que la tierra que al meterse en la prensa va a aguantar más. Sí aguanta más a la compresión cuando se mide en cierto momento, pero también hemos visto que los adobes a la larga también adquieren dureza. Son componentes que con el tiempo van madurando. Entonces, no habría que pensar, como en algunas empresas lo han hecho, de que se trata de adobe mejorado, los bloques de tierra comprimida, o que se trata de un sistema que tiene cualidades con respecto a la tierra normal, digamos, pues simplemente es un acomodo distinto de los componentes que tiene sus límites, pero que la base está en la selección de la materia prima. Entonces, hay otras opciones. Yo creo que sí se puede utilizar el BTC, pero si se hace bien, la selección de la tierra, pero si tenemos otras opciones como los paneles prefabricados de lo que sea, los que veíamos aquí eran paneles hechos con carrizo, pero en zonas de semidesierto pues hay muchísimo material vegetal del cual se pueden hacer entramados y con esto hacer muros, hacer estructuras mucho más rápido que con otros sistemas de tierra, porque se prefabrica todo el proceso. Creo que no te oigo. Víctor, tienes cerrado el micrófono. Perdón. Pensé que no, es que pasó hace rato y cerré mi micrófono y no me di cuenta. Perdón, okay. Te decía que voy a darle la palabra al doctor Rubén Rux. Creo que lo conoces, para que te haga una pregunta por aquí que puso en el chat, pero prefiero que te la haga directamente. Me parece Adelante, Rubén. Gracias, buenos días, Luis Fernando. Hola, saludos. Qué gustoso oírte. ¿Cómo estás? Igualmente, qué bueno, muy buena plática, excelente. Muchas gracias. Con todo y que le tiré mala onda al BTC. No, mira, lo que quería comentar es que cuando hablaste de las cuestiones de temperatura, hemos hecho algunas investigaciones a ese respecto.
desde analizar los materiales que se ahora denominan convencionales, como los bloques de concreto y los ladrillos cocidos, con materiales de tierra, como ha sido el BTC, el bajareque y la tapia. En los resultados que obtuvimos en retardo térmico, no nada más en la temperatura superficial, sino en determinar el tiempo que tarda en pasar el calor desde el exterior hasta el interior, aplicando una metodología que diseñaron la gente de Colima. Obtuvimos resultados en los convencionales de 30 minutos. En 30 minutos el calor está pasando al otro lado y de manera muy importante, ¿va? Teniendo temperaturas en un lado de hasta 60 grados, e interiormente anda ya en 52, 53 grados centígrados. En cambio, en los materiales de tierra, el retardo ha sido muchísimo mayor. O sea, por ejemplo, en los BTCs fue de 5 horas. Así. En el tapial, la tapia fue hasta de 10 horas. Y en el caso de los bajareques fue de 4 horas. Es cierto que influye mucho el espesor del muro. En el caso de la duración en horas de los de BTC eran muros de 30 centímetros de espesor. En el caso de la tapia eran de 40 centímetros, pero en los de bajareque eran de 10 centímetros, menores a los que se utilizan en los muros convencionales. Claro. Y el retardo es de 4 horas, o sea, que si el sol les empieza a dar, por decir, a las 8 o 9 de la mañana, a las 12 del día estará pasando el calor, empezando a pasar el calor, ¿sí? Pero en la tarde lo pierden rapidísimo. También tomamos en cuenta eso. Cuando nosotros desconectamos la fuente de calor, el tiempo en que recupera, pierde la temperatura es muchísimo más rápido, mientras que en los convencionales más o menos es de 8 a 10 horas la pérdida de calor. Entonces, definitivamente que este tipo de materiales son muchísimo mejores, térmicamente hablando, y efectivamente, como tú dices, coincido con todo lo que has comentado, que gran parte del que no se utilicen es la desinformación que se tiene, el no saber cómo se debe realizar realmente la técnica, y que de repente hay gente que pues con buena intención, pero con mala información realiza técnicas que no son apropiadas y que después tiene problemas graves como los que mostraste en las diferentes diapositivas que presentaste, y que lamentablemente pues eso le han dado una mala imagen a este tipo de materiales. Pero definitivamente son materiales muy buenos para hacer construcción sustentable, y que, bueno, también en un uso racional, porque como tú lo mencionas y lo mencionas muy bien, estos materiales no solucionan todo. Existen una gama tan grande de materiales ecológicos que se pueden utilizar, que no nada más es la tierra. Pero bueno, estos en especial han tenido un auge en las últimas décadas y se han hecho cosas buenas, pero también cosas malas que han afectado en la credibilidad del uso de estos materiales. Y luego, como tú dices, hay gente que por la parte política y aparte por la parte de desconocimiento, yo he oído a personas que no tienen ningún conocimiento de construcción, ya no digamos de estos materiales, sino de construcción, que se atreven a decir que los adobes son lo más malo que puede haber en construcción, porque se cayeron muchas casas de adobe con los últimos temblores, pero no saben el motivo por los cuales se cayeron, como efectivamente lo presentaste, modificaciones al sistema, falta de mantenimiento en algunas otras cosas que afectan la construcción. Pues nada más me resta decirte que muchas felicidades por la plática. Es la verdad un honor que nos transmitas tus conocimientos, que siempre están a la vanguardia. Y bueno, pues decirte que ahí seguimos también picando tierra
Descansas haciendo adobes, exactamente. Saludos. Sí, muchas gracias. Un comentario al respecto. Una de las complicaciones que tenemos en esta desinformación tiene que ver con que, por ejemplo, este tipo de datos que nos estás compartiendo, que son súper valiosos, a veces aparecen en revistas indexadas, que es lo que nos piden en el CONACYT o nos piden en las universidades, pero no llegan a la gente común y corriente. Entonces, está urgiendo una difusión de datos a todos niveles. Se publicó recientemente, hace 2 meses, la revista Gremium, que se busca en internet, está disponible, se descarga. Ahí viene, el último artículo se refiere a un trabajo de Àngels, una colega catalana, que habla de esta necesidad de que los datos técnicos se pongan en otros términos para que estén al alcance de todo el público, porque si no nos quedamos en las mismas. Nos quejamos de que la burocracia no entiende de estos sistemas, pero es que no le estamos dando la información necesaria. El público no sabe de estos temas porque no tienen datos, no lo ven estas respuestas. La buena noticia es que está creciendo a partir de la pandemia. Cada semana hay eventos, hay imágenes, vemos cómo sube gente videos de las casas que están haciendo. Muchos de ellos no son arquitectos y es gente que está aprendiendo a partir de la bioconstrucción, pero estamos en un momento crucial de la historia de la construcción con tierra, ahora sí que por necesidad. Entonces, hay que darle salida a esta información técnica para que en términos cotidianos la gente vea que sí sirve y las cosas por las que desconfían y que luego empiezan a tener ocurrencias. Es típico, por ejemplo, en los talleres que damos, que cuando presentas alguna técnica tradicional, la gente te pregunta, ¿y qué tal si tal cosa? ¿Qué tal si tal otra? O sea, nunca confían de lo que uno está explicando porque creen que no es suficiente. O sea, siempre te preguntan, a la tierra se le tiene que poner tal cosa o se requiere, etcétera. Entonces, hay que pensar que la tierra funciona bien no por el material, sino por la vinculación que se tiene con otros componentes, pero básicamente con el trabajo que se ejerza sobre ellas. O sea, lo que nos interesa son los procedimientos constructivos, no es la tierra en sí misma. Ok, muy bien, Luis Fernando. Hago otra pregunta y después no sé si alguien de nuestros invitados quiere hacerte alguna de manera directa. Tengo una por aquí en el chat que dice, al hacer muros, hablamos yo de las casas obviamente de este tipo, de adobe, dice, ¿es recomendable hacer algún tipo de cimiento? Cualquier estructura requiere cimiento. O sea, esa es una pregunta básica, cualquier componente. Pero en el caso de la arquitectura de tierra, se requiere, además de la cimentación, que es, digamos, la distribución de cargas homogéneamente hacia el terreno, se requiere un sobrecimiento. Es decir, una parte ligeramente elevada, de 15 a 30 centímetros del suelo, para que tanto por salpicaduras como por absorción capilar, la humedad no vaya a afectar a los muros. Y esto aplica para estructuras de tapia, estructuras de bajareque, estructuras de adobe. Entonces, siempre se requiere cimentación y sobrecimiento. En el caso de la cimentación, conviene que se utilice piedra o algo parecido, por 2 razones. Una, porque ya probó su eficacia por milenios, pero la segunda es que es un material que permite la transpiración del agua freática, que es algo que no hace el cemento. Entonces, hay países donde esto no se permite, por ejemplo, en Estados Unidos, las normas, o en Colombia, las normas no permiten hacer cimentaciones más que de concreto armado, pero en nuestro país que tenemos la alternativa, lo ideal es conseguir buena piedra o la piedra que sea, pero siempre pensar que el plan A sea cimentaciones y sobrecimientos de piedra, porque la piedra va a permitir, cuando está bien contrapeada, que salga la humedad, no a chorros, pero va a salir el vapor de agua y esto evita que se tenga ascensión capilar hacia el muro. Entonces sí se requiere cimiento y además sobrecimiento. Ok, muy bien. No sé si alguno de nuestros invitados presentes en el grupo quieran hacer alguna pregunta. Si quieren abrir directamente su micrófono y hacerla al doctor Luis Fernando Guerrero Vaca. ¿Alguien por ahí?
Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Luis Se Fernando. convencieron, es buena noticia. algo así. Pues bueno, de nuestra parte no queda más que agradecerte enormemente. Yo, doctor esfuerzo. Víctor, perdón. Perdón. La doctora Tere. Sí. Me regreso entonces. Sí, bueno, es que más que una pregunta, solicitarle una recomendación para nuestros alumnos, que son lo máximo de asistentes que tenemos, pues generalmente resuelven sus proyectos con materiales hechos con concreto y acero. ¿Qué recomendación les podría dar ahorita que nos están escuchando al respecto del manejo de sus proyectos arquitectónicos? Pues se escuchó mucho de ello durante su plática, pero algo que pudiera aconsejarles, doctor. Yo creo que para los estudiantes que empiezan a trabajar en estos temas es muy útil que empiecen a explorar en Internet, que hay mucha información, lo que se ha escrito y lo que se sigue haciendo de construcción con bajareque o con quincha. Es una técnica constructiva que da resultados formalmente muy parecidos a lo que se hace con concreto y acero. Y sobre todo tiene la ventaja de que es compatible con cualquier otra técnica, con el adobe, con el tapial. Entonces, la información sobre bajareque o quincha está disponible. Hay muy buenos ejemplos, algunos ejemplos premiados a nivel mundial, y que para la región del noreste del país, yo creo que tiene un potencial de desarrollo impresionante, porque la prefabricación de piezas puede llevar a abaratar el costo en esta combinación afortunada de los paneles prefabricados, que cuando se recubran con las tierras locales van a tener resultados súper bonitos, va a ser muy atractivo y va a ir cambiando un poco la mentalidad de los estudiantes, o sea, que siempre están esperando ver el vidrio espejo o el esqueleto de la estructura expuesta, que vean en Internet todo lo que se está haciendo en el mundo, que se está trabajando en Colombia, se está trabajando en Indonesia, proyectos increíbles en el sudeste asiático, y hay mucho por aprender de la construcción con bajareque. Y la ventaja, digamos, que aprovechan materiales totalmente locales y con una capacitación o necesidad de tecnología mínima. O sea, cualquiera puede aprender a hacerlo, y los entramados no tienen ninguna dificultad. Gracias. Luis Fernando, sí, si me permites. Antes que nada, agradecer los comentarios que has hecho. Esperemos que varios de los alumnos que tenemos en la escuela, porque seguimos teniendo la materia de construcción con tierra de manera optativa. Ahora que hasta nuestro mutuo amigo Rubén Rux se jubiló, pues a mí me tocó estar al frente de esta materia. Seguimos dando las nociones básicas de construcción con tierra, específicamente desde lo que es el adobe, bajareque, tapial, lo más que se pueda, y pues obviamente por influencia de Rubén, ya sabes. La herencia. BTCs. Sí, los BTCs, pero sí, seguimos en mayor o menor grado experimentando, ahorita con un poquito de falta de práctica por lo de las cuestiones de la pandemia, pero sobre todo, y de todo corazón agradecerte los comentarios que has vertido, que sobre todo apoyarán mucho de los aspectos que ellos estarán o han estado viendo en clase. Muchísimas gracias por tu plática y seguimos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Bien, no sé si haya por ahí alguna otra pregunta por parte de nuestros invitados. Ya no veo preguntas en el chat, al menos ya no ha llegado ninguna nueva. Así que entonces, si no hubiese alguna otra, Luis Fernando, bueno, creo que estamos ampliamente agradecidos y sobre todo satisfechos con tu plática, que enriquece enormemente el conocimiento que nuestros alumnos requieren sobre estas técnicas de arquitectura de tierra, que creo que han estado muy soslayadas y muy dejadas de lado, sobre todo en esta zona que se han aplicado y que se pueden aplicarse mucho mayor. De nuestra parte, te agradecemos el tiempo que nos has permitido disfrutar tu plática del día de hoy, y lógicamente queremos hacerte entrega de este diploma que te haremos llegar vía correo electrónico,
que a la postre dice así. Dice: la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, otorga el presente diploma a el doctor Luis Fernando Guerrero Vaca por su destacada participación al impartir la conferencia magistral Antecedentes y Potencial de la Construcción con Tierra, dentro del ciclo de conferencias en línea Materiales Alternativos y Vivienda Rural, los días 8 y 9 de septiembre del 2020, en el Centro Universitario Sur de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas. Atentamente, Verdad, Belleza, Probidad. Firman el director de la Facultad de Arquitectura, el doctor Gildardo Herrera Sánchez, y la doctora María Teresa Sánchez Medrano, responsable técnica del proyecto Problemas Nacionales CONACYT 2017-5975. Luis Fernando, eternamente agradecidos contigo y lógicamente... Muchas gracias, muchas gracias. Y te seguimos teniendo aquí como nuestro muy cercano amigo. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y qué bueno que tengan esta iniciativa. Felicitaciones, un abrazo. Bien, de nuestra parte, pues les agradecemos a todos la presencia, su presencia de esta conferencia. Les recordamos que el día de hoy en la tarde cerraremos este ciclo de conferencias virtuales con la presencia del maestro Luis Felipe López, quien nos dará su plática sobre las bases para el diseño estructural de casas de bajareque en cementado, la cual se iniciará exactamente a las 18:30 horas. Por su presencia a esta conferencia, muchas gracias. Nos vemos en la tarde y que tengan un excelente día. Buenas tardes.